Bueno, y como les habíamos prometido en esta oportunidad, si se nos hizo, tenemos hoy la presencia de la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, la licenciada Sandra Torres, a quien le damos la más cordial bienvenida. Licenciada, buenos días. Muchas gracias, buenos días a ustedes por la oportunidad y por este espacio, y un saludo a la audiencia que nos está escuchando y bendiciones en este día. Muchas gracias, Sandra, qué alegre poderlo tener por aquí. Ya habíamos tenido un intento, pero bueno, buenísimo, entremos porque el tiempo se nos vuelve corto con estas entrevistas. Primero que todo, quisiéramos preguntarle acerca de su vida, licenciada Torres. Cuando estamos, pues conocemos la parte cuando usted fue primera dama, pero queremos preguntarle desde siempre, ¿quién es Sandra Torres? ¿Qué ha hecho en la vida anterior a participar de forma activa en la política? Bueno, yo siempre he sido empresaria, siempre he trabajado y trabajé en el sector privado. Me he desenvuelto en ese ámbito como empresaria y de ahí es donde me he sostenido, gracias a Dios. Me sigo sosteniendo porque no vivo de la política. Antes de que me pregunten, les contesto. ¿Ah, sí? Porque ya sé por dónde va. Bueno, lo que sí le puedo asegurar es que no vivo de narcotráfico, nunca he recibido dinero de narcotráfico como otros candidatos, ni tampoco de mis matrimonios, como dicen por ahí, ¿verdad? Lo que tengo es... O sea, usted no factura, Sandra, no factura. No, esa canción se volvió famosa. Lo que sí le puedo decir es que lo que tengo es fruto de mi trabajo. Gracias a Dios, cuando hice gobierno, entré con lo que salí. Y he sido la política más investigada y más basculeada en este país. Y bueno, lo más transparente posible. Que me han querido destruir, que me han querido sacar del ruedo político, también es cierto. Pero no lo han logrado porque hemos hecho un trabajo con resultados. Cuando fui primera dama, pues, y cuando me metí en la política, dejé de ser empresaria activamente, ¿verdad? Siempre lo sigo siendo, pero no activamente. Activamente estoy más metida en la política, pero no vivo de la política. Así es que eso es importante aclararlo. Lo que es importante también es que ustedes tomen nota cómo el narcotráfico se está metiendo en los partidos políticos. Cómo el narcotráfico está metido ya en algunos candidatos a diputados y alcaldes. Eso es bien importante, que los medios de comunicación empiecen a investigar a los candidatos presidenciales. ¿Quién nos está financiando? Porque es importante saber el historial de la gente, si tienen una visa americana, si van a Estados Unidos, qué es lo que están haciendo. Ahí hay candidatos ofreciendo hasta trabajo en Estados Unidos, imagínense. Eso es fatal para el país, están engañar a la gente. Aquí tenemos que hablar de propuestas claras, de verdades, de lo que realmente se puede y no se puede. Yo lo que sí le puedo decir con solvencia moral es que lo que yo he hecho, ahí están los resultados. O sea, cuando fui primera dama, quizás la única primera dama que me antecedió, que fue la esposa de Arevalo, lo que yo hablaba ayer en Emisoras Unidas, en la competencia de ustedes, que hizo trabajo social, tal vez la esposa de Arvins también quiso algún trabajo social, y de ahí todas han pasado desapercibidas sin haber dejado un legado. Y un político tiene que tener un legado, porque no es solo decir qué voy a hacer, sino qué he hecho por el país. Esa es la realidad. Porque todos dicen, todos ofrecen, pero nadie cumple, y lo hemos visto, ¿verdad? Mire qué interesante, porque yo creo que no todos tienen la visión de que usted se desarrolló como empresaria. Al contrario, algunos lamentablemente la ven como una enemiga del empresariado, pero usted precisamente es fruto del capitalismo del empresariado. Fíjese que mi primer trabajo, le voy a contar. Sí, por favor. Juanfra, yo fui maestra de inglés. ¿Ah, sí? Fue mi primer trabajo, daba clases de inglés. ¿En dónde? Un colegito, aquí en un colegito que ya desapareció porque estudiaba y trabajaba. Aquí en la ciudad de Guatemala. Tenía que trabajar y estudiar. Quería comprar mi primer carro. Y obviamente pues éramos 5 hermanos y mi hermano estudiaba medicina, mi otra hermana estudiaba psicología, mi otra hermana no se había graduado, el otro hermano estaba en el Zamorano. Y obviamente el dinero no alcanza, pues, entonces había que trabajar y estudiar. Y mi papá siempre nos inculcó ese espíritu de que una persona tiene que trabajar y estudiar para seguir adelante. Y créame, y sobre todo a las mujeres, decía, y eso me ayudó muchísimo para generar esa energía de seguir estudiando.
di clases de inglés, estudiaba y trabajaba, iba a la universidad. Luego mi primer trabajo fue en Avon, le cuento. ¿Ah, sí? Empecé a trabajar en Avon, fue cuando compré mi primer carro. ¿Dentro de la empresa o Den- era, sí? Dentro de la empresa, porque trabajaba en la parte de promociones, pero Ok. también supervisaba también a las vendedoras. Luego me fui a trabajar a los laboratorios Abbott, luego con productos Maybelline, cosméticos, luego a Max Factor, y luego me independicé en el tema del desarrollo de la maquila, que fue mi primera empresa. Luego fui creciendo y ahí fue donde hice lo que tengo. Así Mire que siempre he sido empresaria. Qué bueno, qué interesante. Y la universidad a la que se refiere es a la San Carlos. O sea, A la que San usted Carlos. tuvo que ir en camioneta y, o sea, como cualquier Fíjese otra que cuando guatemalteca. yo venía del interior de la República, recuérdese que yo nací en Petén, uno ¿Cómo de no? los departamentos más lejanos, el municipio más lejano, pegado a la frontera con Belice, como es Melchor de Mencos. No conocía la ciudad y cuando empecé a iba a la universidad, me dormía en el bus, en la camioneta, porque pues no estaba acostumbrada a unos trayectos tan largos y no conocía la ciudad y me perdía, pero poco a poco es parte de lo que uno aprende cuando viene del interior y se adapta ahí sí que a la metrópoli, a la ciudad, y uno poco a poco va aprendiendo, ¿verdad? ¿Y usted siempre pensó en ser política, Sandra? ¿O usted Fíjese que pensó? no. Y ¿Cómo? Ajá. en ese lado quiero preguntarle qué estudió en la universidad para meterse a la política, porque hay personas que se meten creyendo que cualquier cosa está bien para poder participar en la política. Pienso que la política yo la traigo en la sangre, porque mi mamá fue alcaldesa por 2 periodos en mi pueblo, en Melchor de Mencos, y de ahí nace ese gusanito de la política, esa inquietud. De ahí lo atribuyo, porque yo me resistí a hacer política. Pero más allá de eso, más allá de ser política, soy un ser humano, soy una persona, soy normal, una persona normal, una mujer de trabajo, de lucha, y obviamente para llegar a ser presidente de Guatemala se tiene uno que meter a la política. Hay un señor ahí diciendo criticando a los políticos, pero bien que se quiere meter a la política. Entonces, ¿quién entiende a la gente? Es una contradicción total. Si usted no quiere estar en la política, simplemente olvídese de los políticos, pero para hacer algo para el país hay que involucrarse en la política, pero hay que hacer bien la política, hay que hacer una política transparente, una política de cara al apoyo y a la ayuda a la gente, con resultados, con ayuda, con apoyo, con compromisos, y realmente con producto, pues, o sea, con que la gente realmente mire de que está recibiendo lo que se prometió, porque al final todos prometen, pero nadie cumple, y eso es lo que hemos visto en los últimos 3 periodos. Mire, yo no me canso de repetir. Después del gobierno de la UNE, el gobierno de Otto Pérez Molina. ¿Y qué pasó? Todos sabemos dónde están, la ex vicepresidenta con el ex vicepresidente Otto Pérez. Luego vino Jimmy Morales, una persona que no estaba preparado para gobernar, un comediante que no tenía experiencia. Por ahí anda otro señor que no tiene experiencia, que dice que él es empresario y que no quiere meterse a la política, pero bien que quiere ser político. Hay que preguntarle dónde está consiguiendo los fondos para su política, ¿verdad? Porque eso es bien importante, lo que yo decía anteriormente. Y Jimmy Morales pasó de noche porque no estaba preparado para hacer gobierno. La gente después se arrepintió de haber votado por él, pero luego votó por el actual gobierno, por el actual presidente, y pasó lo mismo. Hoy le pido a la población que me dé una oportunidad a mí como mujer para demostrar que las mujeres necesitamos también, estamos preparadas para gobernar, pero no cualquier mujer, ¿verdad? Porque vemos 2 candidatas y hay una gran diferencia entre una y otra. Así es de que yo apelo a que la población confíe en lo que yo he hecho, no solo lo que voy a hacer, porque lo que voy a hacer es para mejorar lo que he hecho. Pero sí puedo decir orgullosamente que he dado resultados, que tengo experiencia, que estoy preparada para dirigir el país, no para administrarlo, para dirigir el país, y que tengo la suficiente experiencia. ¿Cuál es la diferencia? Porque usted la resalta de forma importante, licenciada Torres. Usted dice no para administrarlo, sino para dirigirlo. ¿Cuál es la diferencia sutil en esas palabras? Porque los técnicos son los que Administran, ¿ok? El presidente es el que tiene que liderar el país. El liderazgo es lo que se necesita y es lo que hoy está careciendo en nuestro país. ¿Liderar por qué?
porque hay que darle rumbo a Guatemala, hay que darle rumbo al país, hay que darle rumbo a la nación. Y en ese lado, ¿cuál es cuál es ese rumbo que usted quiere darle al país? Pues ¿Cuál es la diferencia con otros candidatos? La transformación completa, ¿verdad? Guatemala necesita modernizarse, salir adelante, generar empleo, infraestructura, economía, desarrollo económico con desarrollo social, compensadores sociales. En fin, el país está desordenado, por eso nosotros estamos hablando de orden y transformación. Hay que empezar por ordenar el país. Y ordenar el país significa el respeto a las leyes, el respeto a la población, de no mentirle en esta campaña. Es que hay mucha mentira en la campaña. Pero déjeme decirle algo de eso. ¿Usted cree que de alguna manera, Sandra, transformó el cómo hacer política aquí en Guatemala? Porque ahora resulta que todos ofrecen de alguna u otra manera programas sociales. Vemos allí a los diferentes candidatos que uno va a regalar 5,000 quetzales, que otro va a dar préstamos blandos de 20,000, que otro va a ayudar a las empresarias, que otro va a regalar todo esto. ¿Qué tan real es este tipo de ofrecimientos con base en la experiencia que usted tuvo de los programas sociales? Mire, yo sí puedo hablar con solvencia moral de resultados porque yo lo hice. Los programas sociales no tenían ni presupuesto y logré conseguir el dinero para poder apoyar a más de 1 millón de mujeres con transferencias condicionadas, a un montón de gente, jóvenes con escuelas abiertas que iban todos los fines de semana a recibir sus clases de computación, de inglés, de deporte, etcétera. Todos hablan, es lo que yo le digo, pero la población tiene que hacer la diferencia en qué ha hecho una persona y quién está prometiendo, porque esa es la gran diferencia. Y por eso yo le hablaba de que todos los políticos tenemos que tener un legado. ¿Qué hemos hecho? No solo qué vamos a hacer. Porque ofrecer es fácil. Si todos podemos decir lo mismo, o incluso ofrecer más uno que el otro, pero ¿quién va a cumplir? ¿Quién tiene esa credibilidad para convencer a la población? ¿Cómo lo logramos? Lo logramos con hechos. Lo logramos con resultados. Y yo sí le puedo hablar a la gente de que sí he dado resultados, no solo en programas sociales, sino también en otras, en apoyo a las mujeres con préstamos, microempresarias, convertirlas en microempresarias, en jóvenes, para que tengan espacios para seguir estudiando, en fin, todo lo que se hizo, lo que pude hacer a través de los programas sociales, pues ahí están los resultados. ¿Y usted cree que se pueda reorientar? Porque lamentablemente después con la administración de Otto Pérez y Valdetti se crea el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, pero se ha convertido... ahí se pasearon en todo. Exacto, sí. ¿Usted cree que se puede retomar con ese concepto de orden y transformación? La idea del MIDES era institucionalizar los programas sociales, pero la verdad es que hicieron un botín del MIDES. El ministro actual, es que eso no pasó en el gobierno de la UNE. No existía el MIDES. No, yo sé, pero digamos los programas sociales no se politizaron. No se politizaron nunca. O sea, los programas sociales ya tenían un perfil. Trataron, una cosa es politizarlo, otra cosa es partidizarlo. Son dos cosas diferentes. Todo es político en el Estado. Pero partidizarlo es cuando usted ya lo vuelve clientelar. Claro, sí. Usted beneficia nada más a un partido político. Yo le puedo decir con solvencia moral que los programas sociales se les da aún a los alcaldes que no eran del partido de la UNE. Y ahí está, ahí hay ejemplos de alcaldes que eran del Partido Patriota, y yo llegaba como primera dama a decirle, mire, aquí les traigo el programa social, y le voy a poner un ejemplo, Tono Coro. Tono Coro aquí en Santa Catarina Pinula, que ahora está con nosotros, en ese momento era del Partido Patriota. Y yo llegué a visitarlo y le dije, mire, alcalde, yo vengo a preguntarle por qué no ha hecho los censos para poder beneficiar a la gente con los programas sociales. Y me dijo, mire, lo que pasa, licenciada, me dijo, lo que pasa es de que yo no soy de su partido. Entonces, como no soy de su partido, yo supongo que usted no nos va a dar los programas sociales. Yo le dije, mire, esa es una nueva forma de gestión gubernamental, Tono. Esa es una nueva forma de administración pública. Aquí venimos a hacer gobierno para todos, no solo para unos, no solo para un partido político, sino para todos. Y eso fue lo que se hizo. O sea, aquí no vimos caras ni colores de banderas. Aquí lo que vimos es la necesidad de la gente. Y eso fue lo que hice. Y ahí está el testimonio de Tono Coro. Mire, le dije, si usted no hace las encuestas para poder beneficiar a la gente,
lo voy a hacer yo, pero urge que apoyemos a la gente de Santa Catarina Pinula. Y gracias a Dios se logró a beneficiar a más de 20,000 personas con la bolsa de alimentos, con escuelas abiertas, con maestros, con medicinas en el centro de salud, equipar el centro de salud. En fin, se apoyó al alcalde en ese momento, que era Tono Coro, y así otros alcaldes que eran de otros partidos. Sandra, una de las cosas que más se dicen acerca del gobierno de la UNE, que no por todos es bien recordado, es que mire, se va a enfriar. Mi cafecito. Sí, se va a enfriar. Yo miro que ahí tienen champurradas, pero no dan, ¿verdad? No regalan. Esas son de Estuardo, si no... Ah, son de Estuardo. Sí, sí, por eso quería miércoles aquel, pero bueno. Pero con mucho gusto, Sandra, sí, vamos a abrir una champurradita. Bueno, una de las cosas que más se recuerda del gobierno de la UNE es que, y es una pregunta que muchas personas se hacen, es si la que gobernaba era usted o si el que gobernaba era pues el recién fallecido presidente Álvaro Colom. Eso es lo que dicen la oposición, ¿verdad? Mis detractores, los que me tienen envidia, los que nunca han hecho nada por el país y han tenido oportunidad de hacerlo. Mire, yo tenía compromiso con la gente, eso es totalmente falso. Si hubiera gobernado, otra cosa sería. Yo lo que hice ¿Qué sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Porque bueno, me hubiera metido en otros temas y yo solo estaba metida en el tema social. Los demás temas los miraba el presidente Colom, el tema de seguridad, el tema de economía, los gabinetes específicos. Eran totalmente facultad del presidente de la República. Lo que sucede es que lo que más destacó fue la ayuda social y lo que más la gente recuerda es eso. Entonces, por eso es que se distorsiona ese tema, pero mire, lo que sí le puedo decir es que fue un buen ejercicio. La verdad es que yo me siento muy contenta de haber podido apoyar a la gente, porque cuando uno tiene oportunidad de estar en un puesto de poder y no haber hecho algo, ya, la verdad es que es patético y es lamentable. Después, ¿cómo da uno la cara? ¿Cómo puede pedir uno el voto si no hizo nada? Y estuvo ahí. Muchos que estuvieron en el Congreso y no hicieron nada. 16 años en el Congreso, muchos candidatos o candidatas. ¿Y qué hicieron? Nada. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? O sea, candidatos ahí que no tienen experiencia, como Jimmy Morales, ofreciendo un montón. ¿Y qué han hecho? Nada. Ni van a hacer nada. Están engañando a la población. Guatemala no está para más retrocesos, ni más saltos al vacío. Necesitamos llegar con experiencia a hacer gobierno. El país ya no aguanta. La economía tiene que crecer, tiene que reactivarse. Hay que generar empleo. Mire, como le digo, un candidato que está ofreciendo trabajo en Estados Unidos. No solo los 5,000 que sale en un bono, están ofreciendo trabajo en Estados Unidos, están engañando a la gente. Ese es realmente, están cometiendo hasta un delito penal, digo yo, porque eso ya están cayendo ya en manos de los coyotes, que están engañando a la gente, es una estafa. Por supuesto. Entonces es importante abrirle los ojos a la población de que no se deje engañar por estas personas que andan ofreciendo lo que jamás van a poder cumplir, ¿verdad? Y lo vimos con Jimmy Morales. ¿Qué pasó con Jimmy Morales? ¿Ustedes se recuerdan el gobierno de Jimmy Morales? Todo lo que hizo en la campaña, ni corrupto ni ladrón. Y lo primero que fue a hacer fue eso. Ya, lo primero que fue a hacer resultó siendo corrupto y ladrón. Que logró que sacara la CICI, pues ese es su gran legado, que no se lo quito tampoco. Pero después de eso, ¿qué más hizo? No hizo mayor cosa, pasó de noche. Lo mismo está pasando ahora en este gobierno. ¿Qué es lo que yo quisiera regresarles a ustedes la pregunta? ¿Qué es lo que hoy nos va a quedar de este gobierno de recuerdo, por ejemplo? Porque eso es lo que la gente evalúa. Y para poder contestarle esa pregunta, le quiero replantear una. ¿Usted no se ha preguntado algunas veces, por ejemplo, qué pudo fallar en esos programas sociales a los que usted se refiere, cuando vemos ahora la cantidad de niños que lamentablemente, y créame que me duele, cuando nos enteramos de todos los niños que mueren por desnutrición, claro, por la crónica y por la aguda, y por los niveles de pobreza que en este gobierno se han acentuado, y lamentablemente estamos siempre en el top 5, pero de las peores calificaciones, ya no latinoamericanas, sino en el mundo. ¿Cree usted que eso pueda ser reversible, Sandra? Mire, la desnutrición y las causas, o sea, los efectos de la desnutrición es irreversible, porque trunca el desarrollo intelectual de un niño, y eso es lo lamentable en el tema de desnutrición. ¿Y qué es la desnutrición? Es la falta de alimentos, Juan. Es la falta de tener el acceso a la salud, a la educación, incluso al mismo servicio básico de agua. Los niños se mueren por falta
de servicios básicos. O sea, una de las causas primordiales de la desnutrición es la falta de acceso al agua potable, que genera que los niños no tengan un desarrollo intelectual adecuado. Por ejemplo, el acceso a los alimentos, y lo vemos aquí cerca en Panzós, por ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó con Panzós? El problema de Panzós, más de 38 niños que han fallecido por la inseguridad alimentaria, es porque la gente no tiene trabajo, no tiene empleo, no tiene ingresos, no tiene comida, y la alimentación básica del guatemalteco, ¿qué es? El frijol y la tortilla. Y si no tienen ni siquiera eso, la verdad es que eso llora sangre, y lo vemos. Cuando un niño desnutrido no se le desarrolla el intelecto, ya eso es irreversible. Llega a la escuela y ya no aprende. Por eso tenemos tantos atrasos en el aprendizaje de nuestros niños. El atraso en aprendizaje en matemáticas, en lenguaje, es por la falta de ¿Pero alimentos, qué falló en los programas para que llegáramos ahora a esta situación? Es que no falló nada. Los que fallaron fueron los gobiernos que vinieron después, que destruyeron lo que se había hecho, porque ese es el gran error de todos los gobiernos, destruir lo que ha hecho el gobierno anterior. Entonces, he ahí el problema. Lo que nosotros quizás nos faltó en los programas sociales fue institucionalizarlos. Por eso es que nosotros apoyamos la creación del Ministerio de Desarrollo Social, porque esa era la idea. Pero al final fue el Patriota el que lo logró aprobar, porque esa era una reforma a la ley del Ejecutivo para constituir un ministerio. Se logró, la UNE lo apoyó porque era una propuesta original de la UNE, y teníamos que ser coherentes lo que decimos con lo que hacemos. Y se creó el Ministerio de Desarrollo Social, que después se volvió un botín. O sea, lo que tiene usted ahí es un montón de más de 1,000 y pico de trabajadores que no hacen nada porque no hay recursos. No hay programas sociales, no existen. Fueron destartalados, fueron casi que cancelados. Yo le pongo un ejemplo. Cuando nosotros teníamos... Pero tienen ahí algunas bodegas llenas de algunas cosas. Lo están guardando para la campaña, eso lo sabemos. Yo acabo de ir a Izabal, y ahí tienen un montón de bodegas llenas de alimentos esperando que venga el día de las elecciones para entregarlo. Sandra, tenemos que ir a un corte, pero cuando regresemos queremos hablar acerca de las ideas económicas de un segundo gobierno de la UNE, liderado por Sandra Torres. Libertópolis, el valor de la verdad. Vamos a regalar todo, Sandra, porque entendemos que hay una situación de pobreza extrema, de algunas situaciones complicadas, de lo que hemos hablado acerca de la desnutrición aguda, la desnutrición crónica, donde hay personas que verdaderamente necesitan una ayuda rápida, expedita para poder salir. Pero el problema a largo plazo, ¿cómo lo vamos a resolver si el gobierno de la UNE llega a gobernar? Mire, yo siempre he dicho que la mejor política social es un buen trabajo, un buen empleo. Y hay que generar empleo. Pero no es el Estado el que genera empleo, lo hace el sector privado. Por eso nosotros queremos trabajar de la mano con los empresarios pequeños, medianos y grandes, para que sean ellos los que generen empleo. Y nosotros, yo como gobernante, primero Dios como presidenta, si Dios así lo decide, el pueblo me da el respaldo, es generar las condiciones para que los empresarios inviertan. Pero hay que generar esas condiciones. Miren la infraestructura. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, tenemos para empezar la infraestructura. ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos pedir que un comerciante mejore sus ventas si las carreteras están destruidas, si no tiene vías de acceso alternas, si tenemos un tráfico que no se aguanta en la ciudad, por ejemplo? Es bien difícil. Pero en el gobierno de la UNE se habló de que las carreteras no daban de comer. No, por supuesto, pero eso fue hace 10, 12 años, o sea, y aún así se hicieron carreteras. Aún así la UNE invirtió en infraestructura y también aprobó la ley de alianzas público-privada. Se aprobó en el Congreso, que hoy hay que recuperar esa ley, ¿ya?, para hacer inversiones público-privada y que inviertan los empresarios y generen empleo, para que nuestra gente no se tenga que ir hacia Estados Unidos, pero empleo digno, que el dinero alcance. Mire, yo lo que sueño es que cada ciudadano guatemalteco coma bien, viva bien y gane bien, porque hoy estamos muy preocupados de ver que el dinero no alcanza. José Carlos, no sé a usted, pues si a ustedes les alcanza el dinero, pero cada vez que uno va al mercado o al supermercado,
vemos que se va mermando. Cada vez o sea, cuesta más. el cartón de huevos cuesta 50 quetzales, la libra de frijol cuesta más de 8 quetzales. Yo no sé si usted lleva las cuentas, porque me imagino que usted no hace las compras, que ha de ser su señora y usted ni cuenta se da cuánto cuesta. Sí, pero usted solo da el dinero. Pero... no me diga, sí. Le voy a contar que yo las hago porque yo vivo solo. Sí. Vive solo. Sí. Entonces sí sabe de economía. Y tengo 4 hijos, oye, entonces, sé de economía y de microeconomía, que es la que me toca. Pues la microeconomía es la que hay que fortalecer, ¿verdad? Por eso es que nosotros estamos proponiendo derogar el IVA de los productos de la canasta básica. ¿Tiene más o menos contemplado cuántos productos son los que se beneficiarían? Son alrededor de 8 o 10 productos y nosotros, según los estudios que tenemos, es... Cuando dice quitarles el IVA, es que ya no hay que pagar un impuesto y las personas van a recibir el beneficio del 12%. Claro, nosotros calculamos que quitándole el IVA a estos productos, la gente se estaría ahorrando alrededor de 348 quetzales con 62 centavos mensualmente. Y eso es bastante. Para algunos, ¿eso es de la canasta básica o del salario mínimo? No, de la canasta básica. Aquí están los productos. Mire, aquí tenemos el arroz, el pan francés, el pan dulce, las tortillas, la leche líquida, los huevos, el aceite, el aguacate, los bananos, el frijol, el azúcar y el café, por ejemplo, que es conforma la canasta básica. Aquí no estamos metiendo la carne, que aún la carne es la canasta básica ampliada, pero no es suficiente. Aquí estamos poniendo los productos básicos. Con esto la gente se estaría ahorrando 348 quetzales. Y ese dinero dejaría llegar al Estado. 2.200 ¿Usted estaría de millones. acuerdo en que la SAT tenga menos recursos y que el Estado Pero tenga estamos menos hablando recursos? de 2.200 millones. 2.200. 2.262 millones de un presupuesto de 115.000 millones. ¿Qué es eso? No es ni siquiera el 1%. O sea, si hay dinero, hay. Lo que pasa es que está mal administrado. ¿Y para qué sirve el presupuesto? Para ayudar a la gente, para compensar a la población, porque la población también paga impuestos, porque la recaudación del IVA va a regresar por otro lado. O sea, ese dinero que la gente se está ahorrando aquí, lo va a inyectar de regreso a la economía, en circulante de la economía, de reactivación económica, o sea que al final va a regresar. O sea, por eso es que nosotros sí estamos proponiendo esto también, bajar los precios de la luz a través del alumbrado público. Hoy por hoy, no sé si ustedes han visto cuánto pagan del alumbrado público. Lo criticamos ayer. ¿Y cómo se haría eso? A través de una ley. Sí, pero el alumbrado público se utiliza como excusa porque al final... Es la caja chica del alcalde, ¿verdad? Ese es el punto, que no es para y la que al final no le termina pagando algunas veces a la propia empresa. Fíjese se que quedan con él. El alumbrado público Lo que pasa es que como lo netean, ¿verdad? Lo netean. El alumbrado público oscila entre un 5 y un 20%. Correcto. En general, en promedio. Sí. Aquí en la ciudad estamos pagando un 15%. Yo pago, por ejemplo, 250 quetzales de un poste con una lámpara que no uso. Y mucha gente, esa es parte de la crítica y de la insatisfacción que tiene la gente. En los pueblos donde no hay nada. Los pueblos dicen que no tienen ni siquiera alumbrado público, les cobran 100 quetzales del alumbrado público y 50 quetzales del consumo de la luz. No tiene sentido. Y le voy a decir una cosa, a veces, no tiene lógica. A veces han tenido apagado todo el mes por alguna razón que se van afuera y de todos modos el alumbrado público no hay ni lámparas. Llega. Usted va a la zona 18, está todo oscuro, ciertos barrios oscuros. Bueno, pero ese es el problema, o sea, entonces... Sí tiene que ver con el tema de seguridad también, ¿verdad? Claro, pero entonces tendríamos que ver que este alumbrado público habría que buscarle una forma legal para que no llegue ese recurso a la municipalidad, hay que aprobar sino que una sea ley. La municipalidad cobre lo que se gasta en energía eléctrica de otra forma, porque muchas veces es porque se subsidia la municipalidad a través del cobro del alumbrado público. Hay que normarlo a través de un decreto ley. ¿Ya? ¿Sí? O sea, por eso estamos hablando de presentar yo, digamos, a la par de mi programa de gobierno, una agenda legislativa. Y ahí iría, digamos, la derogatoria del IVA en los productos de la canasta básica, que lo estaría presentando al Congreso de la República, y también la propuesta esta del decreto para aprobar un decreto ley para regular el alumbrado público. También contarles que queremos bajar el IUCI. Hoy por hoy el IUCI está a 9 por millar, lo queremos bajar a 2 por millar. Yo creo que eso va a venir a aliviar. Es suficiente. 9 por millar es... Por eso la gente registra sus propiedades con menos, porque está muy alto el impuesto que tenga que pagar. Si usted regula el IUCI y lo baja a 2 quetzales por millar, sí. A 2 por millar, la gente lo va a registrar tal cual es. Sí, por eso anda buscando formas de hacerlo por otro lado. De hacerlo por otro lado, o bajo la mesa. En cambio aquí es transparentar todo, ponerlo sobre la mesa y que la gente se sienta libre, se sienta tranquilo, en paz, de que está pagando bien sus impuestos, pero impuestos justos. Es que la verdad es que la injusticia
de impuestos, impuestera, realmente está castigando mucho al pueblo de Guatemala. La carga impositiva al final. La carga ¿verdad? impositiva, de verdad, se está disparando mucho en Guatemala cuando tenemos una economía deprimida, ¿verdad? Mire, algo que me pareció interesante y que yo sí lo quiero resaltar porque he leído al respecto del tema, es la aprobación que se logró para la SOLIC, estas zonas de libre comercio que se impulsaron precisamente en el gobierno de la UNE. ¿Usted estaría de acuerdo, Sandra, en seguir impulsando y desarrollando la generación de empleo a través de las zonas especiales de desarrollo económico? Porque se necesita. Mire, eso fue un buen proyecto, Juanfra. La verdad es que dio buen resultados. Qué bueno que usted lo trajo y lo menciona, porque hoy por hoy ahí están los resultados con unas zonas francas ahí en Malacatán, generando un montón, en San Marcos, generando alrededor de 10,000 empleos. Ahí está la Kellogg's, ahí está, creo que hay una empresa de japonesa ensamblando repuestos, partes, repuestos, lo cual, imagínese llevar esa oportunidad de empleo al área rural con una infraestructura destruida, sin conectividad. Imagínense, nosotros tomamos en nuestra propuesta de programa de gobierno que si se invierten 2,000 millones de dólares en internet, en conectividad, se podrían generar 800,000 empleos en el área rural. Y empleos dignos, empleos donde alcance el dinero. Si la gente lo que quiere es oportunidad de trabajo. Mire, la bolsa solidaria solo es un paliativo, es un apoyo nada más. No viene a sacar a la gente de la pobreza, lo que va a sacar a la gente de la pobreza es un trabajo. Y el trabajo es lo que le va a dar sostenibilidad a los programas sociales. Y por eso es importante que destaquemos bien la generación de empleo, pero un empleo donde el dinero alcance, ¿verdad? Por eso nosotros estamos proponiendo la reactivación de la economía, quitando algunos impuestos que han venido a afectar la economía de la familia. Incluso, no sé si ustedes han visto, queremos quitar también el impuesto del combustible, de las gasolinas, de 4.50, que es una doble tributación, y eso es alrededor de que el intermediario... Casi 4,000 millones de exacto, quetzales. que se estuvo subsidiando, que ayudó en algo, pero al final se descubrió que el subsidio se lo quedan los intermediarios. Entonces es mejor quitar el impuesto de 4.50 quetzales que más o menos en promedio. Bueno, de hecho hicieron una propuesta, pero no avanzó en el Congreso, ¿verdad? La UNE hizo una también propuesta incluyendo y la queremos retomar. El gas propano, ¿verdad? El gas propano, y la queremos retomar, porque sí, eso tiene que aliviar la economía de la familia. Miren, las gasolinas están arriba de 34, 35 quetzales. Y lo que nosotros estamos proponiendo es derogar el impuesto, ya para que baje la gasolina, va a bajar el precio del pasaje, se va a reactivar la economía y va a haber más circulante, va a haber más negocio, va a crecer la economía. Claro. Y usted no va a protestar de poderse trasladar, va a poder salir al interior, generar turismo interno, o sea, en general nos va a ayudar mucho en la reactivación económica. Por eso nosotros estamos proponiendo, porque ahí hicimos una propuesta de ley que ahí está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso, y queremos retomar esa propuesta para quitar ese impuesto de los combustibles. Estamos platicando con la candidata presidencial Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. Denos un segundo y ya regresamos. Solo queremos recordarle, usted por favor conéctese a nuestras redes sociales en libertopolis.com y en Facebook y YouTube para poderla escuchar de forma adecuada. Y vamos al corte. Estamos ya de regreso y tenemos una pregunta a través de nuestro super chat, a la que le vamos a dar en este momento la prioridad. Queremos agradecer a nuestra estimada oyente que la hace. Adelante, sí, José Carlos. Tenemos dos preguntas de nuestros oyentes que han utilizado esta herramienta del super chat. Empiezo con la primera y después hacemos la segunda. La primera, de Mayra Chojolán, dice: muchas propuestas de la candidata requieren mayoría en el Congreso. ¿Cómo piensa lograr esa mayoría? Bueno, en el Congreso pues van a haber representados hoy, ¿cuántos partidos hay? Como 27, 30 partidos. Bueno, supongamos hoy por hoy hay 19 partidos políticos. 19. La UNE logró 52 diputados, nunca hemos logrado mayoría absoluta porque es bien difícil, porque se reparte todas las diputaciones, pero obviamente en el Congreso convergen todas las fuerzas políticas donde hay que hacer acuerdos sobre la mesa, no bajo la mesa, sobre la mesa, transparentes, con una agenda legislativa que realmente también sea de interés de la nación y del país. Y se puede lograr con acuerdos
con acuerdos Ok. Y tenemos la segunda políticos, pregunta, ¿verdad? que me gusta que Roberto esté haciendo esa pregunta porque era una de las que yo tenía. Dice, señora Sandra, ¿puede hablar? Bueno, no, no. Esta iba a hablar acerca de la de Estuardo Monroy, pero que pagó fue Roberto Estrada. No logro ver la pregunta de Roberto Estrada. Tal vez me La ayuden estamos en cabina. buscando en este Pero para momento. mientras voy a leer la de Estuardo Monroy, ya que la tengo por acá. Dice, señora Sandra, ¿puede hablar sobre el financiamiento ilícito de Gustavo Alejos y del audio que todos hemos escuchado? ¿Cuál es su relación con Gustavo Alejos? Pues absolutamente ninguna. Yo no tengo ninguna relación y ese audio nunca existió, o sea, nunca se realizó. O sea, fue un audio que me sacaron, que la CICIG en ese momento, Juan Francisco Sandoval sacó en el 2015, donde yo fui denunciada por él y obviamente con una persecución política sin precedentes en contra de mi persona, pero gracias a Dios eso nunca se dio. Yo pude aclarar esa situación y yo no tengo absolutamente ni quiero ninguna relación con Gustavo Alejos. Es decir, él Ninguno no está, de los Alejos, él no usted está- porque... Él no está en su equipo de trabajo No, ni nada de eso. ninguno de los Alejos, ni Felipe Alejos. No, mire que Felipe Alejos me anda interponiendo amparos para que no me inscriban al binomio, etcétera. Solo ahí puede ver usted la calidad de familia que es esta familia Alejos. ¿Cómo ¿Ya? no? Le quiero decir que Gustavo Alejos anda con otro partido político y anda financiando a otra candidata. Ahí sería bueno que cuando la candidata venga, usted le pregunten, ¿verdad? O le pregunten a él a Pues quién está vamos financiando. a Porque ahí sí esperar esa sería bueno. oportunidad, porque tampoco hemos tenido esa oportunidad. Con una empresa, no Si ha no querido. nos con una aceptado. empresa que hace encuestas también, le quiero contar. O sea, así es, Bueno, ahí viene el mire, ahora, financiamiento. hay muchísimas preguntas. Pero sí hay una Sandra. que yo necesito hacer Y es el porque- pasado porque de creo que- Sandra. exacto. Es el pasado de que Sandra. Yo le tiene puedo que ver- decir a Roberto, ¿es verdad? Era Estuardo. Sí. Estuardo, Roberto, con solvencia Estuardo moral, Monroy. no debo nada y el que nada debe, nada teme. Gracias a Dios salí de esa acusación falsa, que no existió, lo que había es un audio donde él me estaba proponiendo un financiamiento que nunca se dio y gracias a Dios ya no tengo ninguna amistad con él. Ok, Me la causó segunda- mucho daño, ¿verdad? Me imagino. La pregunta siguiente, que tal vez en alguna medida atemoriza a muchas personas, pero se la voy a hacer y por favor tómela en el buen sentido, se la hago con mucho respeto, Sandra. Sandra Torres es comunista. Es que el comunismo ya no existe, nunca lo he sido, Juan Francisco. Usted no participó en la guerrilla, Sandra. No, para nada. O sea, esa es parte de la... Hasta le sacan una foto ahí Esa en la foto que no es supuestamente usted. era hasta... ¿Sabe quién sacó esa foto? Los de ¿Quién? Fundación del Terrorismo, Fundaterror. ¿Cómo se llama este señor? Ahorita se me fue. Ruiz, Se me Ruiz. Sí, Méndez Ruiz. Méndez Ruiz. Méndez Ruiz. Y me fue a poner una denuncia a la Fiscalía de Derechos Humanos por plagio, por secuestro, por violación a los derechos humanos. Ese señor sabemos que está apoyando a otra candidata ultraconservadora. Y sabemos que esas son denuncias espurias. Yo nunca he pertenecido a la guerrilla, nunca he sido guerrilla, he sido empresaria toda mi vida. Para ir a la guerrilla, ¿a qué horas iba a ser empresaria? Mire. O sea, ¿a qué horas iba a trabajar? ¿A qué horas iba a estudiar? Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos, luego saqué una maestría de Políticas Públicas en la Universidad de Rafael Landívar. Y yo me he desenvuelto como empresaria todo el tiempo y luego que he estado en política, como les expliqué hace un rato. Mi ideología es Guatemala, Juan Francisco. Mi objetivo y sobre todo mi pensamiento y mi propósito es ayudar al país, es sacar adelante Guatemala y por eso pongo sobre la mesa, sobre mis metas, sacar adelante el país, cambiarlo, transformarlo, ordenarlo. Y para mí el comunismo, la gente confunde el socialismo con los programas sociales. Confunden la gimnasia con la magnesia. Con la magnesia. ¿Verdad? Bueno, Una cosa bueno, son los programas sociales, otra cosa es el socialismo, nada que ver. Pues. Bueno, Ahora, tenemos Aquí una estamos pregunta. aquí estamos hablando de trabajar con el empresario para que genere empleo, de apoyar una reforma a la ley de alianzas públicos-privadas para que el empresario invierta en la infraestructura para generar empleo. El comunismo ya no existe. Los
países que cayeron en el comunismo destruyeron las economías. Entonces el país no está para eso. O sea, ¿Y Venezuela y Nicaragua? Eso es totalmente retrógrada. Mire cómo están. O sea, están No, pero en el momento del gobierno de la UNE hubo acercamientos importantes. Pero es que había acercamientos con todos los países. Se quería hacer aquello de Petrocaribe, que ha resultado... Porque en ese momento se había disparado el precio del barril de petróleo a $150, más allá de lo que está el precio ahora. El combustible llegó a 45 quetzales. Entonces estaban buscando algunos compensadores para poder bajar el precio del tengo una combustible en ese momento. Que sí hace una de las personas que nos que no cuajó, no se pudo, porque eran otros requisitos que no se podía tampoco arriesgar el país, ¿verdad? Ok. Bueno, Roberto Estrada nos pregunta ¿por qué eliminó los patronatos del Roosevelt y San Juan de Dios, que fueron tan buenos para los pacientes y que cuando se eliminan después hay una carencia de medicinas y una carencia en los hospitales? Pero no lo eliminé yo. El presidente Colom declaró lo que es constitucional, la educación y la salud totalmente gratuita. Los patronatos lo que hacían es que cobraban la medicina. Y el Estado es responsable, como dice el artículo 1 de la Constitución de la República. El Estado se organiza para apoyar a la familia, a la persona y al bien común. Y en ese sentido, la Constitución es clara, la medicina tiene que ser gratuita y el Estado tiene suficientes fondos. Miren, la recaudación ha subido. Hoy estamos recaudando, el país está recaudando más de 90,000 millones de quetzales y el año entrante la proyección es más de 100,000 millones de quetzales en recaudación de impuestos. Entonces, harta obligación tiene el gobierno de asegurar que hayan medicamentos suficientes en los hospitales y en los centros de salud. En el gobierno de la UNE se logró. Y se va, ya usted nos ha dicho que piensa rebajar el UCI del 9 por millar al 2 por millar. Además de eso, eliminar el IVA en algunos productos básicos. Hay una pregunta. Hoy por hoy, aproximadamente el 30% de la población económicamente activa paga la mayoría de impuestos. ¿Se pretende rebajar la cantidad de impuestos directos hacia la población, ya que estamos teniendo unas recaudaciones récord, perdón? Por supuesto, eso es lo que estamos proponiendo. Pero, por ejemplo, en el IVA y en el impuesto sobre la renta. Bueno, no hemos tocado nosotros impuestos sobre la renta, estamos hablando del impuesto directo, que es el IVA, ¿verdad? ¿Y el ISO? Ya, el ISO sí estamos hablando de derogarlo, por eso estamos proponiendo nosotros el bono de Semana Santa, para empatar el ISO con el bono. ¿Y qué es lo que pasa? La recaudación del ISO son 6,862 millones de quetzales. Según el registro del Seguro Social, con un salario promedio de 5,000 quetzales, que gana los 1,700, de 1,700,000 trabajadores que están registrados en el Seguro Social, equivale a 6,800, o sea que la diferencia serían de 62 millones de quetzales, lo cual empata exactamente para que el empresario que pueda ayudar, pueda apoyar al trabajador con un bono adicional, o sea, el bono de Semana ISO, Santa. pero poniendo un bono a quitando el ISO, poniendo el bono para el trabajador, y eso va a reactivar la economía, le va a regresar al empresario a través del negocio. ¿Qué es lo que pasa con el bono 14 y cuando se pague el aguinaldo? ¿Se reactiva la economía, sí o no? La gente sale a comprar, sale a gastar, el mercado se inyecta el circulante a la economía del país, o sea que eso es lo que se trata. En este caso, el bono de Semana Santa vendría a reactivar el turismo interno también, que es importante. Sandra, cuando la gente sale. Para poder tener turismo interno se necesita que haya carreteras. Rápidamente, ya en los últimos minutos que nos quedan, ¿cómo le va a entrar, en el caso que sea favorecida con el voto de los guatemaltecos, en el tema de la infraestructura vial? Tenemos carreteras en un mal estado, 1 y 2, hemos tenido una cartera de comunicaciones, infraestructura y vivienda que se ha convertido en botín, sino que lo diga Benito Ruiz, esas sus maletas famosas, pero por ahí dijo un etcétera. Candidato que era honesto. Que era honesto. Sí, lo leí. ¿Cómo se reactiva el tema de la infraestructura vial, especialmente para que el guatemalteco pueda ir, que pueda viajar a donde le... Mire, nosotros tenemos un pilar específicamente de infraestructura vial y digital. En el caso de infraestructura vial estamos hablando de 4 carriles de frontera a frontera y de puerto a puerto.
Es súper Se importante. me va a hacer lo de mi carretera a Huehuetenango. Ya Usted ves. pidió de 6. Yo pedí de 6. No, de 6 es imposible, Usted estamos pide hablando 4. de 4. De 4, 2 y 2. Imposible no es, ¿Ya? Sandra, imposible no es. Y eso sí, con fondos del Estado. Eso es Sí. necesario para poder reactivar la economía y Pero mejorar. además de reactivar la economía por la Genera infraestructura, empleo. sí, estamos de acuerdo con que, o sea, tener una mejor infraestructura ayuda a toda la economía. Pero además de eso se necesita confianza, Así es. Sandra. ¿Cómo hacemos para tener la confianza? Tenemos minuto y medio para terminar, Sandra. Bueno, a las pruebas me remito, ¿verdad? O sea, confianza en el sentido de que yo voy a llegar a dar resultados, a trabajar por la gente, a trabajar por el país, y a las pruebas me remito porque yo he dado resultados. Cuando fui primera dama, como le dije yo anteriormente, yo hice trabajo, la gente recibió la ayuda, recibió el apoyo. Yo lo que le pido a la población es que me den ese voto de confianza para poder gobernar el país y demostrar que después de 3 hombres que han gobernado Guatemala y no han dado resultados, y perdón por ustedes, porque ustedes son caballeros y disculpen, También pero hay, también lo que quiero... algunas damas que no dan resultados. que no, sí, pero aquí, por eso estamos hablando de damas diferentes, ¿verdad? Yo soy una persona comprometida con el país, he dado resultados, tengo amor y pasión de sobra por Guatemala, y eso me da motivación y me da la energía para seguir luchando y trabajando por el país y por la gente. ¿Dónde pueden conocer todas estas propuestas las personas que quieran aprender o conocer un poco más de lo que usted está compartiendo, Sandra? Bueno, la página web del partido y también en el Facebook, en todas las redes sociales del partido, ahí está Ahí nuestro está ya la programa de información. gobierno. Incluso estamos hablando, yo le decía de este pilar de infraestructura, también el anillo departamental del departamento de Guatemala, con vías alternas para O sea, un desfogar anillo el tráfico y metropolitano. conectar de puerto a puerto. Ahí pasaría los 4 carriles, ¿verdad? O sea, es necesaria la inversión en infraestructura. Incluso estamos hablando de calles de segundo nivel en las 4 entradas de la ciudad para desfogar el tráfico. Es que tenemos que hacer algo y el gobierno tiene que comprometerse. Y en este caso, mi gobierno se compromete a la inversión en infraestructura para generar empleo. Bueno, pues hemos llegado ya al final de esta entrevista. Esperamos que ustedes, estimados amigos oyentes, sigan pendientes de esta y de algunas otras más. José Bueno, muy Carlos. agradecidos por haberlos tenido. Primero, agradecerle a la licenciada Torres por haber participado de con nosotros en esta entrevista. Llevamos más o menos 12 o 13 candidatos presidenciales. Además de eso, por la participación de ustedes a través de las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Aquí, recuérdese, seguimos peleando por mantener el Estado de Derecho, por la vida, la libertad y la propiedad. Nos vemos mañana.